Bueno, duela bosten urte, auritzen, bi gertaera, bueno, ez ziren argumentak, importanteak pasatu ziren. Alde batetik, sorginkeriko prozesu bat, eta beste aldetik, Francisco de Jasso y Azpilicueta, San Francisco Javier, bueno, pues, egun honetan, duela bosten urten, auritzera etorri zen, bere errota alokatzera. Udalaren partez, bueno, pues, bi historia hauek berreskuratu nahi dugu, eta, bueno, pues, hasiko gara gaur historia honekin, San Franciscoren bizitarekin. Decía que hace 500 años, pues, en Murguete pasaron, pues, en ese año, 1525, pasaron dos hechos, pues, importantes que hay que recordar. Uno es el proceso de brujería, de acusación de brujería del licenciado Balanza, que culminó el 19 de junio de 1525 con la quema de 5 personas en la plaza de Murguete, y el otro fue la visita que hizo San Francisco Javier, bueno, Francisco Jasso y Azpilicueta, San Francisco Javier, a Murguete para alquilar el molino. Está documentado, son dos historias que están documentadas y, bueno, quizás desde el Ayuntamiento pensamos que es bueno, pues, recordarlas, ¿no? Como dos efemérides que hay que tener en cuenta en nuestra historia local, que es, pues, para nosotros la más importante. Seguramente los auritarras de hace 500 años, pues el día de hoy, o más que el día de hoy, los días de hoy, alrededor de ese 1 de febrero de 1525, los habrían vivido un poco con expectación, porque no venía una persona, ya no venía una persona cualquiera, venía el representante de María de Azpilicueta, la señora de Javier, y, bueno, pues era un chaval de 19 años que le había mandado su madre a alquilar el molino de Murguete. 500 años después, pues también los auritarras de hoy, los murguetanos, pues también tenemos esta fecha un poco, celebramos con expectación, ¿no? Pues igual un poco por la trayectoria humana, personal y, bueno, esa de uno de los protagonistas de ese contrato, que era Francisco de Jasso, representante de la Casa de Javier. Y, bueno, pues esa trayectoria humana y personal que le ha llevado a ser el navarro, pues, más conocido en el mundo. Tenemos que tener en cuenta, pues, es patrono de las Indias Orientales, es patrono del turismo, patrono de las misiones, patrono de los deportistas, o sea, pues es un personaje, un santo importante. Voy a presentar un poco al ponente, Luis Javier Fortún Pérez de Ciriza. Sobre este documento o este hecho de Murguete, muchos han escrito ya, o sea, es un asunto que en mucha bibliografía de San Francisco Javier habla de este hecho de que vino a Murguete. Y, bueno, pues nosotros, viendo la bibliografía, pues nos fijamos desde el Ayuntamiento en un libro que se titula Los Señores de Javier, un linaje en torno a un santo, que se publicó por el Gobierno de Navarra en 2006 con motivo del 5º centenario del nacimiento del santo, y, bueno, lo había hecho Luis Javier Fortún. Luis Javier Fortún es doctor en Historia por la Universidad de Navarra, premio nacional mejor fin de carrera, proyecto fin de carrera, podríamos decirlo, premio de excelencia también al doctorando y a su carrera, a sus estudios de licenciatura,
es representante navarro en la comisión, me corrige si me equivoco, en la la Academia Real de la Historia, y bueno, es un poco, tiene un amplio elenco de publicaciones en torno a la historia de Navarra, que bueno, pues muchas, y tiene también varias, pues sobre todo pues con Javier, relacionadas con Javier, y un poco pues es el hecho, y sobre todo que es la relación de ese documento, que él lo ha trabajado en ese libro que os he dicho antes, el que bueno, nos animó a invitarle para dar esta conferencia. Muy bien, muchas gracias. Solo hay que hacer una advertencia. De dinero, ciencia y santidad, la mitad de la mitad. Yo agradezco mucho al Ayuntamiento de Burguete que me haya llamado para hacer este recuerdo de la figura de San Francisco Javier relacionada con Burguete, porque, como José Irigaray ha dicho, es el navarro más destacable que hay. Yo digo que es el único navarro que tiene dimensiones universales. Nuestros reyes, nuestros príncipes, etcétera, nuestros políticos, pues tienen una dimensión regional, nacional. Algunos han tenido alguna participación fuera de nuestras fronteras, pero el único navarro de dimensiones universales es San Francisco Javier. Y junto a eso, paradójicamente, el único documento original que hay de San Francisco Javier en el que intervenga él en primera persona en Navarra es el documento del arriendo del molino de Burguete. Así es que, bueno, pues es un documento muy interesante y que para cualquiera que estudie un poco la vida de San Francisco Javier es muy atractivo. Y por eso, en torno a ese santo y a ese documento, podemos hacer pues, un ligero repaso de varias cuestiones que voy a tratar de plasmar ahora mismo, porque a mí me gusta que cuando hablo la gente pueda seguir el guión de lo que yo quiero decir, también pueda perderse, porque la gente tiene derecho a perderse oyendo una conferencia y pueda volverse a encontrar. Bien, ¿qué pretendo decir yo? Pues pretendo hablar de estas 5 cuestiones. En primer lugar, del Burgo de Roncesvalles, un poco para situarnos, y ya es atrevimiento ir a una localidad e intentar decir algo a las personas que viven en ella, que aunque solamente sea por osmosis, aunque no hayan leído ningún documento, probablemente saben más que yo, pero lo voy a intentar. Después hablaremos un poco de qué supone ese molino real instalado en Imburgo durante 4 siglos, del siglo XII, finales del siglo XII, finales del siglo XV. De esta forma podremos centrarnos ya en el molino y su relación con la familia de Javier a caballo entre los siglos XV y XVI. De esta forma podremos hablar detenidamente de ese arrendamiento del 1 de febrero de 1525, que hoy se cumplen 500 años, y luego, para terminar, explicaremos algo de unos pleitos posteriores en 5 años, del 29 al 34, que son los que nos han permitido conocer ese documento.
y gracias a que estaba metido entre los papeles de unos pleitos, se ha podido conservar, como se han conservado pues, más de 300.000 procesos de los Supremos Tribunales de Navarra, de la Corte y del Consejo Real entre el siglo XVI y 1836. Si no se hubieran conservado esos procesos y si no se hubieran catalogado en una labor de 30 años, de estos últimos 30 años, pues no los tendríamos tan accesibles para poder hablar y para poder entender no solamente el documento del arriendo del molino, sino todo el entorno que había en torno al molino. Y vamos con el primero de los puntos, el Burgo de Roncesvalles. Bien, yo he tomado esta idea del libro de Pepe Andrés Gallego. Para él, Roncesvalles primero fue un núcleo de población del Valle de Ebro, fue una aldea, y he escogido este mapa de los términos municipales sacado del SIGNA, donde se puede ver el término de Burguete y el término de Roncesvalles, y deliberadamente entre ellos yo he puesto una línea discontinua porque hoy en día están muy claros, es decir, Burguete llega hasta donde llega, Roncesvalles llega hasta donde llega, pero no hace falta nada más que repasarse el libro de Pepe Andrés Gallego para ver cómo esa definición de fronteras entre los dos fue un proceso larguísimo de 7 siglos en el que, por supuesto, no voy a entrar. El núcleo habitado de esa aldea, pues probablemente estaría en lo que hoy es Burguete, pero no podemos decirlo porque, aparte de la transformación que sufre el núcleo, pues los incendios posteriores, etc., es una cosa casi imposible. Bien, pero hay que tener en cuenta, en todo núcleo de población de la Alta Edad Media, hay que tener en cuenta no solamente el emplazamiento habitado, sino el conjunto, es decir, el término que servía para que esas personas vivieran. Pero, aparte de que es muy difícil trazar una frontera en la Edad Media entre Roncesvalles, entre la Colegiata o el hospital y el pueblo de Burguete, hay que tener en cuenta también las cuestiones de los pastos comunes del valle, etc. Es decir, esos son procesos larguísimos de definición que, bueno, simplemente este mapa nos sirve para tener en cuenta que Roncesvalles fue en origen el pueblo de Burguete. Bien, ¿cuándo nace el Hospital de Roncesvalles o la Colegiata de Roncesvalles? Nace en 1127 como una institución religiosa que formaba parte del término de esa aldea, pero que estaba separada físicamente del núcleo habitado, del núcleo de población. Y esa aldea o ese hospital, 10 años después, recibe un privilegio de protección del Papa Inocencio II que inicia el proceso de inmunidad, es decir, el proceso para constituirse en un coto redondo separado de cualquier autoridad. Eso se inicia en 1137 para amparar al hospital, a la colegiata y a todos sus bienes, que comienzan a quedar jurídicamente separados del lugar. Esa aldea, si hubiera permanecido así, bueno, pues a lo mejor hubiera acabado engrosando el coto redondo de una institución religiosa tan importante. Pero esa aldea se transforma en un burgo de francos. Cuando Fermín Miranda apunta muy bien en su tesis de Roncesvalles que
es antes de 1189, porque ya en un documento Sancho VI el Sabio habla en esa fecha, en 1189, del burgo de Ronsabals. Es decir, para entonces ya estaba constituida como burgo de francos. Y para mí, la fecha, no conservamos el privilegio de concesión del fuero de Pamplona, pero para mí la fecha de concesión tiene que ser en torno a 1174, porque en ese año el rey da el privilegio al burgo de Iliberri, que muchas veces se ha identificado con Villava, y no es Villava, es la Rasuaña. La Rasuaña en el siglo XVI exhibe ese privilegio de Iliberri para que la coloquen ordenada dentro del brazo de las universidades en el reino. Es decir, es en 1174 cuando se da el fuero de Pamplona a la Rasuaña. Y si ya en 1189 el burgo estaba constituido, para mí tuvo que ser una concesión similar en ese mismo momento para articular mediante dos burgos de francos la ruta comercial de Pamplona a Francia. Es decir, yo sinceramente creo que esa tuvo que ser la fecha. Y tuvo que ser antes de 1176 porque así se entiende el privilegio de protección que Sancho VI el Sabio da al hospital de Roncesvalles. Es decir, es la típica reacción. Primero, el hospital o el capítulo de Roncesvalles cree que va por delante de esa aldea que tiene enfrente y de repente esa aldea se convierte en un burgo de francos, en un municipio de pleno derecho que puede serle peligroso o aspirar a controlarle, y de ahí que el rey, que era sabio, lo que hace es decir, tranquilos, os doy un privilegio de protección a todos vuestros bienes, es decir, ratifico ese proceso de inmunidad que había inaugurado el Papa Inocencio II con el privilegio de protección. Por eso es por lo que pienso que aunque se haya perdido la concesión del fuero de Pamplona a Roncesvalles, a Burguete, pues creo que sinceramente que es antes de 1189 y yo antes de 1176 todo me lleva a pensar que es en 1174. Y eso inaugura una etapa de esplendor de ese burgo de Roncesvalles, es decir, lo que hace el privilegio es darle la categoría de burgo, y por eso es el burgo de Roncesvalles, el burgo de sí mismo, es decir, no porque sea el burgo fundado por la colegiata. Y inicia una etapa de esplendor que sobre todo irá hasta el incendio de 1399. Bien, ya tenemos idea clara de cómo ha surgido el burgo de Roncesvalles. Ahora vamos a ver cómo surge ese molino real en un burgo. Y para eso hay que partir de la base de la legislación sobre molinos en el fuero general. Es decir, cuando se crea un molino, tiene unas atribuciones, unos privilegios, eso está regulado por ley, suele estar. En Navarra tenemos algunos preceptos del fuero general que nos explican cómo se regulaban los molinos. Y hay varios, yo solamente he escogido dos. En el libro primero, el título tercero, capítulo segundo, se establece que solo el señor que tiene el señorío de una villa puede hacer molinos en ella. Es decir, de entrada, la construcción de un molino es un privilegio señorial, un monopolio señorial. Bien, pero se establece una excepción en el mismo precepto. Es decir, se puede establecer molinos que no sean del señor del lugar. El señor del lugar puede ser un noble, o puede ser el rey, o puede ser una organización eclesiástica. Bien, la excepción es que el rey conceda el privilegio para hacer un molino, o que el señor del lugar
con un acuerdo, llega a un acuerdo con esas personas que quieren hacer los molinos. Es decir, en principio hay un monopolio señorial, pero también la posibilidad de que por concesión real o por acuerdo con las partes se pueda hacer un molino. Este otro segundo precepto que cito es de un libro, el libro sexto, ya bastante avanzado en floro general, cuyo título 6 se dedica a los molinos y a las presas. Pero de los 5 o 6 capítulos que tiene, solamente he escogido uno, en el que dice que si se levanta un molino nuevo más abajo de un molino antiguo, se tirará una cesta de mimbres al agua y si ésta vuelve al molino viejo, nadie podrá arrebatarle a este su derecho. Es decir, el nuevo, si está más abajo y resulta que provoca un reflujo de corriente, y eso es la prueba de que no deja funcionar al molino viejo, que tiene más derecho que el nuevo. Bien, esto ahora no nos interesa mucho, pero nos interesará justo al final, en el último punto de los que quiero abordar. Bien, del molino del Burgo de Roncesvalles sabemos que existía ya en 1189, es decir, Sancho VI, en ese documento, que es el mismo que me ha servido para decir que el burgo existía, Sancho VI concede al Hospital de Roncesvalles la 10ª, no es el 10º, es una 10ª parte del rendimiento de una serie de bienes, y entre ellos de mis molinos, los que tengo en el burgo de Roncesvalles. Es decir, que necesariamente han tenido que pasar unos años para que el rey tenga un molino y esté en funcionamiento y produzca unas rentas, y el 10% de esas rentas lo done a la colegiata de Roncesvalles. Por eso ratifica mi idea de que Burguete se funda en 1174 como burgo de francos. Bien, esta vista que tenemos aquí del molino y de todos los alrededores es la que proporciona hoy en día el Signa, la ortofoto del año 2024, que está muy bien, pero es bastante menos ilustrativa que la siguiente que voy a mostrar, porque creo que estamos ante una gran obra de la ingeniería navarra del siglo XII. Este es centrándonos más, pero claro, la vegetación hoy existente pues impide tener conciencia de qué es el asunto del que estamos hablando. Es mucho mejor ir a la ortofoto, al vuelo del año 1966, porque la vegetación en ese momento estaba mucho menos desarrollada y se puede ver perfectamente, yo lo he señalado ahí con una línea paralela, el canal de derivación que se construyó para que el molino funcionara, es decir, el canal desde donde se toma el agua para que funcione el molino y para que alcance una cuota diferente de la descendente del río. Pues bueno, yo he hecho la medición con los instrumentos del Signa y me sale un canal de derivación de 470 metros, lo cual pues, es una auténtica obra de ingeniería. Así de claro. Y hecho en el siglo XII. Ojo, eso no quiere decir que hoy en día, que además está cubierto o relativamente cubierto, etc., podamos excavar y nos encontremos el canal exacto del siglo XII. Pero el trazado sí, es indudable. Y con esta otra foto lo que hago es señalar el canal de desagüe, que también medido así con los instrumentos que da el Sistema de Información Territorial de Navarra, pues a mí me salen 144 metros de canal de desagüe. Es decir, estamos ante más de 600 metros de canal para hacer mover un molino. Eso nos da una idea
de la importancia de la precisión con la que se hizo, porque hace falta, no voy a decir un ingeniero porque no lo sabía en el siglo XII, la ingeniería es algo que comienza a ser en España, por ejemplo, pues hasta el siglo XVIII-XIX, en los inicios militares no se estudian las escuelas, etc. Pero evidentemente aquí nos encontramos ante un técnico que planificó una obra de una gran calidad. Bien, yo no conozco el interior del molino, pero en esos momentos en Europa y durante muchos siglos había dos tipos de molinos. El molino vertical, en el que la rueda es vertical y mediante un sistema de poleas transfiere esa energía vertical a otra rueda horizontal que es la que mueve a las dos piedras de molino que están encima. Otro sistema, este era el sistema romano vitruviano, el más utilizado ya desde el siglo I antes de nuestra era. El molino horizontal, también llamado griego, es más frecuente en el norte de Europa y en él la rueda las aspas son horizontales, pero ¿qué ocurre? Que este exige un canal con mucha agua permanente para moverlo. Entonces, por lo que vamos a ver a continuación, ya digo, no he estado en un molino, no sé cómo es, pero a mí me da la impresión de que tuvo que ser una rueda vertical la que se instaló. Y además, la cuestión de la rueda vertical, si vemos al detalle esta fotografía del vuelo del año 1966, se ve como antes y después del molino está el canal muy significado, es decir, eso nos lleva a pensar en una rueda vertical, nos lleva a pensar simplemente, a lo mejor me estoy equivocando. He puesto este dibujo que es de un códice del siglo XII, donde se ve el funcionamiento de un canal que lleva el agua por altura y mueve la rueda vertical del molino. Hay dos tipos, fundamentalmente hay dos tipos de ruedas. Puede ser una rueda en altura, que mueve el molino en una dirección, o lo que se llama la rueda de tiro de pecho, que lo que hace es mover la rueda en sentido inverso, a efectos de mover da lo mismo, pero esto es cuando se tiene poca altura, se procura que caiga directamente en la rueda y mueva en sentido inverso. Pero al fin y al cabo, una u otra son las ruedas normales de tipo vertical. Bien, pero como he dicho antes, no podemos pretender que el molino que se construyó en el siglo XII sea exactamente el que nos encontramos. Un molino es un artilugio dotado de vida, no permanece inmutable a través del tiempo. Y tenemos noticias de reparaciones del molino de Burguete, y que las paga el rey como propietario del molino. Por ejemplo, en 1376, Sancho García de Orbara, que es rodero, es decir, es molinero, el que maneja la rueda, recibe 15 libras para obras y reparaciones en el molino de Burguete. Yo os he puesto abajo la reproducción de ese documento que se conserva en el Archivo General de Navarra, y dice que yo, Sancho García de Orbara, rodero, vecino de Roncesvalles, otorgo tal, aquí reconoce que le han dado 15 libras, que se las han dado para que repare las ruedas, las presas, etcétera, tal, con clavos, con no sé qué, o sea, reconoce que ha recibido ese dinero porque eso es un justificante para el que se lo ha dado el recibidor, que era el administrador del patrimonio real en la Merindad de Sangüesa, pueda justificar en las cuentas, pueda decir, me he gastado 15 libras en este señor por esto. Y por eso sabemos. Bien,
Y además de reparar el molino, hay que explotarlo. Hay que poner a unas personas que lo hagan funcionar y que permitan que eso sea una instalación rentable. Pues bien, en ese mismo año de 1376, en el que Sancho García de Orbana ha recibido del propietario del rey esa cantidad, esas 15 libras, para arreglarlo, pues ese mismo año él lo ha arrendado al rey y paga al rey 33 caíces y 3 robos de trigo. Un caíz eran 4 robos, es decir, hablando en capacidad son 28 litros, perdón, 28 robos. En peso son 22 kilos de trigo, con lo cual multiplica uno 33 por 88 más 66 y le sale 2.870 kilos de trigo que tenía que entregar al rey, el que arrendaba el molino de Burguete. Para hacernos una idea, y esto solamente vale para los mayores de la sala, un saco, lo que eran los sacos tradicionales de trigo, tenían 3 robos, 66 kilos de... Eso era lo que cargaba una persona cuando cogía un saco de trigo. Bueno, pues eran 45 sacos de trigo lo que tenía que entregar el rodero, el molinero, al rey por poder utilizar la instalación. Evidentemente él tendría que sacar otro tanto, porque si no... Esto ya no se sabe porque las cuentas particulares no se tienen, pero eso tendría que ser así. Bien, tenemos que pensar, es que muchas veces pensamos que la gente va con el trigo, muele todo. No, el cereal se conservaba en grano y solamente cuando era necesario se transformaba en harina, se molía. Por eso el molino tiene que estar funcionando a petición de los usuarios a lo largo de todo el año. Y además del molino, el rey tenía un chapitel. Es decir, todo el mundo sabe la calle de Chapitela en Pamplona. Bueno, pues era el sitio donde estaba el almacén de granos del rey, porque el comercio de granos, de trigo, de cebada, etc., era un monopolio y los precios estaban controlados en ámbitos urbanos para asegurar la alimentación de esa población urbana que muchas veces no tenía campos o no los tenía en las dimensiones suficientes para comer del trigo de su granero. Bien, es decir, el molino de Burguete era molino y también tenía un chapitel. No sabemos si el chapitel estaba en el mismo molino o en un punto en el molino. Claro, el molino producía rentas al rey y los monarcas, sobre todo a partir del siglo XII, más el XIII, el XIV, el XV, tienen que pagar los servicios militares a ricos hombres, caballeros, etc. Y lo que hacen nuestros reyes es conceder caballerías o caballerías. Es decir, era un pago de 20 libras que garantizaba que un rico hombre, un caballero, podía contratar a un hombre de armas a caballo para que formara parte de su mesnada. Entonces el rey financiaba así, por así decirlo, lo que podría ser el ejército permanente. Es decir, a estos se les obligaba en cualquier momento a ir al servicio del rey. Si a uno le daban 6 caballerías y recibía, normalmente el pago era 20 libras, que se mantuvo excesivamente fijo durante 3 siglos. Con lo cual, al final, yo no sé si era rentable, pero bueno, porque había que tener un caballo, una armadura, etc. Bien, si me daban a mí 6 caballerías y yo cobraba 120 libras al año, si había guerra o si el rey necesitaba, yo tenía que comparecer con 6 personas perfectamente armadas a caballo. Y el molino de Burguete es una forma de financiar esas caballerías o caballerías, esas aportaciones militares. Por ejemplo, sabemos que ya en 1292
lo recupera Bruno de Tilio y su mujer Navarra, que es hija de Raimundo Guillermo de Caupena, vizconde de Baigorri, que lo había tenido antes, que el rey se lo había quitado, y en esa fecha se lo devuelve a la hija y al yerno que ha heredado el vizcondado de Baigorri. Pero no va a ser el único. Al final del siglo XIV es otro de ultrapuertos, Martín de Domezain, que el rey Carlos III le ha hecho rico hombre del reino, y sabemos que por lo menos en 4 años disfrutó de las rentas del molino de Burguete. Pensemos en 35, 40 libras que rendía el molino de Burguete y que daba para un caballero y medio, por lo menos para solventarlo. Luego, durante casi 20 años, Jimeno Semén García de Chaú, vizconde de Baigorri, vuelve a disfrutar de las rentas del molino de Burguete. Le sucede su hijo Juan de Chaú en esa misma proporción y recibe de 3 o 4 sitios hasta completar las 120 libras. Lo de Burguete el equivalente son 35. Y mediante los pleitos del siglo XVI, en uno de los pleitos se aduce también otra concesión que hizo Juan II de Aragón y de Navarra a el escudero Martín de Erro en 1452. Le da también, como una forma de financiación, las rentas del molino de Burguete, se las ratifica en otro documento de 1464 y luego la princesa Leonor vuelve a ratificarle esa concesión en 1467, es decir, que se supone que algún tiempo después todavía lo disfrutó. Bien, y vamos con el tercer punto. Vamos acercándonos ya a la vida de San Francisco Javier y podemos hablar del molino, tanto del molino como de la familia y por qué convergen. Bien, la guerra civil del siglo XV afectó a toda la sociedad navarra, es decir, fue inicialmente una pelea nobiliaria como hubo muchísimas en toda Europa occidental en el siglo XV. Es decir, es un siglo en el que en Castilla, en Aragón, en Cataluña, en Francia, en Inglaterra, se forman bandos nobiliarios y se pelean a veces en guerras larguísimas. La única diferencia que tiene la de Navarra es que en todos los demás reinos de Europa occidental los reyes consiguieron al final vencer y imponer su autoridad y hacer que esos bandos nobiliarios vinieran, por así decirlo, a la senda correcta y trabajaran a las órdenes de la monarquía. El único reino en el que los bandos acabaron comiéndose a la monarquía fue Navarra. Esa es la realidad. Y afectó a todos los estamentos, es decir, fue una epidemia que de la alta aristocracia se fue trasladando a la baja aristocracia, al clero, a los pueblos, a las gentes, porque la gente no escogía bando, uno pertenecía al bando del señor de su pueblo y le tocaba ir donde le tocaba ir. Bien, pues el molino acaba a finales del siglo XV, el molino de Burguete, dividido entre beamonteses y agramonteses. No sabemos cuándo se hizo el reparto de las rentas del molino de Burguete. Sabemos que ese reparto existe en el siglo XVI. Entonces, si tenemos como fecha de partida 1467, que todavía pertenecía a Martín de Erro en su totalidad, pues tiene que ser en ese tercio final del siglo XV, cuando el molino se divide en 2 propietarios. Yo apuesto, y es una apuesta, por eso la pongo con interrogante, que el reparto del molino de Burguete entre 2 familias de la nobleza pudo ser fruto de la tregua de Aoiz en 1479, en la que se llega a una serie de acuerdos y cambalaches entre los altos dignatarios de la nobleza navarra de uno y de otro bando, se devuelven cosas, etc. Y también
Algunos historiadores dicen que ahí se acordó el principio de reparto de cargos públicos entre viamonteses y agramonteses, que en las épocas de paz se mantuvo y que luego Fernando el Católico estableció como paradigma de su actuación y un elemento de pacificación del reino. Y va a estar vigente hasta 1628. Es decir, los canónigos de la Catedral de Pamplona entraban uno de un bando y otro de otro, uno de un bando y otro de otro, para que nosotros veamos hasta qué punto. Bien, porque es curioso que el molino pertenece a principios del siglo XVI al señor de Ureta, que era viamontés, y pertenece también a Juan de Jasso y su familia, que son agramonteses. Entonces, no me veo yo a un viamontés y a un agramontés compartiendo un negocio conjuntamente. Es decir, es más bien fruto de una partición de este tipo. ¿Y por qué sabemos esto? Porque, además, en 1501, la parte viamontesa es incorporada al patrimonio real. Es decir, Juan III y Catalina hicieron varios intentos para recuperar los bienes que los reyes habían dado a la nobleza o que la nobleza había usurpado durante la guerra civil. Bien, eso en teoría era una cosa, un programa político muy sensato. El problema es que su ejecución fue partidista, es decir, los reyes incautaron los bienes a los viamonteses que presumiblemente los tenían sin derecho, pero no los incautaron a sus partidarios agramonteses. Y el caso del molino de Burguete es una evidencia de esa política bien concebida teóricamente y mal ejecutada en la práctica, políticamente. Porque sabemos, por un informe del patrimonio en la Merindad de Sangüesa en 1501, que la mitad del molino de Burguete estaba en manos del recibidor de la Merindad, había vuelto al patrimonio real, la otra mitad no. Y claro, ¿qué ocurre? En 1513, cuando ganan los viamonteses, Gracián de Ripalda, que es el señor de Ureta, se presenta ante Fernando el Católico y dice: los reyes Juan III y Catalina me privaron del molino que yo tenía desde tiempo inmemorial, etc. Y Fernando el Católico, en Valladolid, el 19 de junio de 1513, le concede la donación y restitución de la mitad del molino de Burguete. El que no tiene ningún problema es Juan de Jasso. Que Juan de Jasso podría haber tenido problemas a raíz de 1512. No los tiene porque la postura de Fernando el Católico no fue realmente de hacer sangre con los agramonteses, porque además Juan de Jasso debía su carrera a la protección del padre de Fernando el Católico, Juan II de Aragón y Navarra, y porque además reconoció a Fernando el Católico como rey de Navarra, siguió siendo miembro del Consejo Real. Y conocemos cuándo murió Juan de Jasso, porque se le pagó el sueldo hasta el 16 de octubre de 1515. Es decir, en las cuentas del 13, del 14 y del 15 cobra el sueldo entero como miembro del Consejo Real. En las del 16 solamente cobra la parte proporcional hasta la fecha de su muerte. Las cosas son clarísimas. Bien, bueno, siempre suele haber a la hora de hacer los PowerPoint y de la traslación algunos problemas. Yo he querido poner aquí estos tres escudos que están en la puerta del castillo de Javier, porque nos hablan de la familia del santo y de lo que fue en la segunda mitad del siglo XV, en los 50 años anteriores al nacimiento del futuro santo. Si os fijáis, en el centro está el escudo de Javier, la media luna con el revólver ajedrezado y las dos fajas, una de dos cuadrantes y otra de uno, que es el escudo de Javier, es el escudo de la familia originaria propietaria del castillo
de los Aznares de Sada, que eran de las 3 familias, o de las 4 familias que van a confluir aquí, la de mayor rango social. Eran dueños de un señorío de considerables dimensiones. Javier tiene 10 kilómetros cuadrados. Es decir, es un señorío considerable. Y en plena propiedad, y además con jurisdicción. Y a ambos lados se colocan, alternando con el escudo principal, el más minúsculo e importante, el de los 2 linajes que han contribuido a restaurar el castillo en la segunda mitad del siglo XV. Porque en 1456 fue destruido en buena parte y justo la zona donde está esto, la zona hacia la Torre de Undués, etc., la hace el padre, el abuelo de San Francisco Javier, Azpilicueta, y luego traza la muralla norte y Juan de Jasso la completa con una serie de construcciones en la muralla norte y en el palacio, lo que se llama el Palacio Nuevo, donde está la basílica. Entonces, es Juan de Jasso el que coloca estos 3 escudos y el escudo de los Jasso, alternando con los de Javier, se coloca, nosotros lo vemos a la izquierda, pero es a la derecha desde el propio escudo. Es decir, como más importante, está clarísimo que lo hace el padre de San Francisco Javier. A la izquierda coloca el escudo de los Azpilicueta, que han sido la generación anterior que ha restaurado el castillo. Bien, este frontal nos da una idea de lo que es la familia del santo. Ahí, estas cosas del PowerPoint. Bien, vamos a tratar de aclararnos un poco. En el santo, en el futuro santo, confluyen 2 tipos de familias. Una que pertenece a la nobleza funcionarial, es decir, la nobleza que ha llegado a esa condición a través de ocupar cargos públicos importantes. Es su padre, Juan de Jasso, que es hijo de Arnaldo Pérez de Jasso. Este Aznares de Sada tenía que estar en el otro extremo. Bien, y de Guillermina de Atondo. Arnaldo Pérez de Jasso pasa de San Juan de Videpuerto a Pamplona, consigue llegar a ser oidor de contos. Y está muy bien, forma parte de la élite del funcionariado. Pero su mujer, Guillermina de Atondo, no es funcionaria, porque evidentemente en esos momentos las mujeres no ocupaban cargos públicos, pero es hermana, hija, nieta y bisnieta de oidores de contos. Es decir, que el llegado de San Juan Piedepuerto enlaza muy bien con una dinastía funcionarial de altos funcionarios. Eso es enriquecidos, etc. El abuelo de San Francisco Javier tiene la posibilidad de fundar 2 mayorazgos, uno para Juan, otro para Pedro, para sus 2 hijos, y casarlos muy bien, etc. Y no solamente eso, consigue que Juan de Jasso vaya a una universidad, a la mejor universidad en estudios de Derecho, que es la de Bolonia, y ahí se doctore como doctor en decretos, es decir, doctor en Derecho Canónico. Vuelve al reino, en 1470 es doctor, lo cual quiere decir que tendría 27, 28 años, porque la carrera universitaria era larga para ser doctor. Sus padres se han casado en 1441 y comienza de oidor de contos, el cargo heredado de su padre, de su suegro, en 1472. En el 76 es alcalde de corte, es decir, miembro del Tribunal de la Corte Real. Luego, cuando los reyes ya se establecen en Navarra, pasa a ser miembro del Consejo Real a partir de 1494 y logra comprar el señorío de Lledó, su mujer, y entonces, en torno a 1483-88, la verdad es que no está claro, se casa con María de Azpilicueta, que tiene apenas 20 años. Es decir, que se casa un hombre con una diferencia de 20 años. Él ya es poderoso, etcétera, y tal, y se le escoge como marido por parte de una familia que pertenece a la nobleza militar y territorial.
Juana Náez de Sada es la heredera del castillo, que se casa, es una familia agramontesa, se casa con otro agramontés que está en ascenso, Martín de Azpilcueta. No es el dueño inicial de Azpilcueta, es su hermano mayor. Buena parte de los Azpilcuetas se reparten por la Navarra Media durante el siglo XV como hombres de armas y van asentándose en diversos sitios. Él probablemente recibe el premio gordo al casarse con la dueña del castillo y del señorío de Javier. Y María de Azpilcueta tienen dos hijas, María y Violante. María, la heredera, se casa con un hombre de gobierno que promete mucho, bueno, no promete, sino que tiene ya mucho poder en la corte navarra. Y tienen 5 hijos, Magdalena de Jasso, Ana de Jasso, Miguel de Javier, Juan de Azpilicueta y Francisco de Jasso. ¿Y por qué preferentemente usan apellidos diferentes? Porque es una costumbre muy propia de la nobleza, sobre todo castellana, en el siglo XV y XVI, repartir los apellidos de los padres o los abuelos en función de los hijos. Pero aquí hay una jerarquía muy clara. Magdalena y Ana, que son las mayores, llevan el apellido Jasso, bueno, porque da lo mismo. Están destinadas a casarse. Con Magdalena entró porque quiso monja en Gandía, etc. Ana se casará con el señor de Beire. Pero cuando estamos hablando de los chicos, que son los que transmiten el apellido, aquí se imponen jerarquías. El mayor, Miguel, será Miguel de Javier. Es decir, escoge el apellido de mayor relevancia social. El segundo, Juan, el segundo de los chicos, escoge el segundo apellido en relevancia militar, Azpilcueta. Y para el tercero va el apellido Jasso, que a lo mejor Juan de Jasso tenía más dinero o más poder, pero no tanto relumbre como los otros dos. Las cosas son así, y así aparecerá en el documento de 1525 como Francisco de Jasso. Bien, de esta forma podemos hablar del arrendamiento de 1 de febrero de 1525, que es este documento que tenemos aquí y que yo voy a ir fragmentando en 5 o 6 apartados para leerlo entero. Año de 1525, primer día de febrero, en la villa de Burguete del Burgo de Roncesvalles, en presencia de mí, el notario y testigos infrascritos, constituido personalmente Francisco de Jasso, según decía, procurador de la noble señora de Javier, su madre, arrendó y por vía de arrendación a tributo unos medios molinos que la dicha señora de Javier tiene y pertenece a ver en la dicha villa, que a saber es a Joanot de Ormaizeta, carpintero vecino de la dicha villa, por el tiempo y espacio de 4 años continuos y siguientes, empezando el año a 29 de enero último pasado, es decir, antes de ayer, por la suma de 10 caíces de trigo por cada un año, a pagar para él el día de San Martín, 11 de noviembre, o por el dicho trigo su justo valor en la forma y manera que se acostumbrara a dar y pagar los tributos de en los molinos de Pamplona, y en Loal también con las mismas condiciones y modificaciones que los arrendantes de los molinos de Pamplona tuvieron tener. Y asimismo, los dichos Francisco de Jasso y Joanot se obligaron y prometieron sus fes de tener, observar, guardar, el uno de hacer valer la dicha arrendación durante el tiempo de 4 años, como dicho es, con las condiciones susodichas, y el otro lo mismo, cumplir y relajar en propiedad y posesión o el dicho molino a la dicha señora de Javier o a su mandamiento, cumpliendo el dicho tiempo, so pena de 100 florines de oro, repartideras y les acaecía en correr, renunciando sus fueros, obligando sus bienes de la constituenda y el dicho Juanot los suyos,
Y aquí mismo, el dicho Francisco, como procurador que decía ser, dio la posesión actual y real al dicho Juanot en los dichos molinos con las ceremonias acostumbradas. De todo lo sobredicho me rogaron a mí el notario infrescrito que retuviese acto de todo lo sobredicho, y siendo presentes por testigos Martín del Burgo de Roncesvalles, Bastero y Joanot de Roncesvalles Ferrero, vecinos de dicha villa, nota Fernando de Roncesvalles, rubricado. Bien, lo hemos leído, vamos a ver qué supone este documento. El negocio jurídico es un arrendamiento. El bien arrendado ya lo conocemos, son unos medios molinos, la mitad del molino de Burguete. La arrendadora es la noble señora de Javier, María Díaz Pilcueta, que va a morir unos meses después de firmar el contrato. Es decir, muere en julio de 1529. Pero, evidentemente, ella no puede estar, ya es una persona, bueno, próxima a los 60 años, para aquel momento ya muy mayor, y actúa como su procurador Francisco de Jasso, según decía procurador. Es muy curioso porque, si os fijáis, el documento, el notario tiene que decir lo que ve y en la forma en que lo ve. Pero claro, Francisco de Jasso no trajo ningún documento expedido en Javier, un documento notarial que le acreditara realmente como procurador de su madre. Si hubiera traído ese documento se habría insertado dentro del documento de arriendo. De ahí que el notario dice, según decía, bueno, yo me lo creo, no voy a poner en tela de juicio lo que dice este señor, pues porque tiene verosimilitud, pero yo no tengo constancia escrita de eso. Es decir, como veis, el notario, bueno, pues hila fino. El arrendatario, ¿quién es? Pues es un carpintero que arrienda el molino. ¿Y por qué un carpintero? Pues ¿quién mejor que un carpintero? Porque evidentemente todas las ruedas de madera, todos los quillajes de madera que tiene el molino, quien mejor los puede tratar o los puede tratar es un carpintero. Un vecino de Burguete, y el tiempo son 4 años, desde el 29 de enero de 1525, o sea, se firma el 1 de febrero, pero ha sido 3 días antes cuando ha comenzado. Probablemente porque en esa fecha había terminado otro arriendo anterior, que evidentemente no conocemos. Bien, el precio anual, 10 caíces de trigo, es decir, multiplica cada caíz por 88 kilos de trigo y son 880 kilos de trigo, que equivalen pues a 13 sacos y un poco más, que hay que pagar el día de San Martín, el 11 de noviembre, al final del año, después de que se ha hecho casi toda la molienda del año. No en el momento de la cosecha, porque ya digo que no era el momento en que exclusivamente se utilizaban los molinos, sino que se conservaba la cosecha en grano y se pasaba al molino en función de las necesidades. Vamos a fijarnos un poco en las cantidades. Antes se ha hablado de 2.800 kilos de trigo, he hablado de 35 caíces de trigo en el siglo XIV. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, esto es solamente la mitad, pero son 10 caíces. De aquí a 35 o 40 se supone que la otra mitad de los otros dueños del molino ganarían otro tanto, es decir, 20 caíces. ¿Qué ha pasado aquí? Pues el gran bajón de Burguete, después del incendio de 1390, y todo coincide. Pasó de ser el Burgo de Roncesvalles a ser el Burguete. Es decir, la reconstrucción fue mucho menor, los rendimientos, no solamente los rendimientos, sino la necesidad de moler trigo para alimentar cables
que no las conocemos porque son normas referenciadas, es decir, si hay algún problema, utilizaremos los preceptos jurídicos que se utilizan en el arriendo de los molinos de Pamplona. Y finalmente hay un compromiso de cumplimiento. Ambas partes se comprometen a cumplir el contrato de arrendamiento bajo una pena de 100 florines de oro, que era una pena, vamos, impresionante. Es decir, si uno tenía que pagar 100 florines de oro, si el carpintero, si el diamante de Orbiceta tenía que pagar 100 florines de oro, ya podía despedirse a lo mejor de su casa y de buena parte de la hacienda. Bien, y junto a ese compromiso común de las dos partes, el arrendatario, o arrendante como se le llama a veces en el documento, adquiere un compromiso complementario de relajar en plena propiedad y posesión el dicho molino, es decir, de dejarlo, de devolverlo, pasado el tiempo del arrendamiento a su dueña, la señora de Javier. Es decir, esto va a ser muy importante, porque en principio este arrendamiento pues está bien pensado para 4 años y no iba a dar problemas, pero acabó dándolos. Bueno, ¿qué pasa con esta persona que es el hijo pequeño de la señora de Javier y que realiza este arrendamiento el 1 de febrero de 1525? ¿Volvió a pasar por Burguete? Pues probablemente sí, y ese mismo año, porque ese mismo año acabó yendo a París para empezar sus estudios universitarios. Las clases en la Universidad de París en aquel momento comenzaban el 9 de octubre, festividad de San Dionisio, con lo cual la marcha desde Javier o desde Pamplona a Roma tuvo que ser o en el mes de septiembre o en el mes de agosto. Es decir, que este Francisco de Jaso, que luego llegará a ser santo, estuvo en Burguete antes y después de la quema de brujas. Es decir, y esto es una deducción, pero toda la comunicación de Navarra con Francia iba por Roncesvalles. A nadie en Pamplona se le ocurría intentar pasar a Guipúzcoa o intentar ir por el Baztán para llegar a Irún. Es decir, no había ferrocarril, no había ninguna necesidad. El camino lógico para toda la comunicación desde el siglo XII, desde que Navarra pierde el mar y Sancho el Fuerte hace acuerdos con Bayona, es pasar por Roncesvalles. Y así fue durante siglos. Es decir, que no tenemos constancia de que volvió a pasar, pero todo indica que sí lo hizo o en el mes de agosto o en el mes de septiembre. ¿Cómo? O bien directamente desde Javier por Aoiz y subiendo por el Valle de Arce, o bien si partió de Javier o partió de Pamplona, porque pensemos que la familia en la calle Zapallería tenía una casa. Entonces, pues no sabemos si partió de Pamplona, pudo subir por el Valle de Estelvivar, pudo visitar a su tía Magdalena, señora de Olloqui, y madre de un entonces huido en Francia, Juan de Olloqui. Pudo ser perfectamente, no sabemos exactamente, pero que por Burguete y Roncesvalles para mí es inolvidable que pasó. Bien, buena parte, este documento y buena parte de lo que hemos dicho lo conocemos a través de 3 pleitos posteriores del año, perdón, esto no es 1529-1534, el 42 es un año. En 1529 hay 2 pleitos cruzados. Primero, el primer pleito está promovido por Juan de Orbaiceta, el arrendatario, ante la Corte Real, que era entonces había 2 tribunales supremos del reino. El tribunal ordinario, que era la Corte Real, y por encima estaba el Consejo Real, que hasta entonces había tenido poca significación como tribunal, era más órgano de gobierno, pero a partir de entonces fue un tribunal y órgano de gobierno con mucha intensidad. Porque entre la Corte Real, el molinero de Burguete adopta una postura desafiante, promueve un pleito
que comienza a contarse el 29 de julio y dice, me han quitado el molino, cuyo arrendamiento termina el próximo febrero, es decir, de 1530. Bueno, ya están mintiendo. En los pleitos se mienten. Normalmente una de las dos partes o las dos mienten o edulcoran la posición para intentar atraer el fallo a su interés. Además dicen, Valentín de Jasso me ha tomado la llave del molino y lo ha entregado a García de Narváez, que es el que ahora lo administra. Y además me ha quitado el contrato de 1525 y presenta una demanda para que le devuelvan el molino. Y todo le va bien, y claro, una de las cosas que pide es que se presente el contrato, que me lo han quitado. Yo estoy bien seguro que el contrato se rompió en el rifirrafe, y precisamente por eso Joan de Orbaizeta pide que presenten el contrato a sabiendas de que se ha roto. Lo que probablemente hace Valentín de Jasso, que es el primo de San Francisco Javier, el que vino aquí a poner orden, es decirle a su primo, dame la otra parte, porque un contrato de este tipo se firma en dos ejemplares, uno se lleva el arrendatario y otro el arrendador. Y el papel que hemos visto probablemente es el que pertenece a la familia de San Francisco Javier, que lo presentan inmediatamente. Pero a pesar de esto, no sabemos por qué, o podemos sospecharlo, Juan de Orbaizeta y su procurador consiguieron una victoria inicial, un mandato de la Real Corte el 20 de agosto, para que se obligue a García de Narváez a desembarazar el molino y a devolvérselo a Juan de Orbaizeta. ¿Y por qué lo tenía García de Narváez? Porque era el baile de Murete, es decir, era el funcionario encargado de la ejecución de justicia. No es que fuera un arrendador usurpador. Valentín de Jasso había recurrido al funcionario judicial que ejecutaba las cuestiones. Bien, lástima esta es su superposición, pero junto a esto, el hermano de San Francisco Javier, Miguel de Javier, pone otro pleito en la Corte Real, se cruzan los dos pleitos y en la citación del 28 de julio aducen las razones y dice, y la primera que dice es, Francisco de Jasso no tenía poder para arrendar, y he subrayado ahí con una línea azul, que sería Francisco de Jasso, hermano del dicho exponente, diciendo que tenía poder de doña María de Azpilcueta, su madre y señora, que fue de Javier, y Azpilcueta, ya difunta, no teniendo poder ninguno de ellos. ¿Y por qué un hermano desautoriza al hermano que ya está en París? Pues porque esto es una treta procesal, porque si no vale el contrato, yo puedo decir que no tenía poder para ello. Aquí es esta parte la que se está extralimitando. Claro, Miguel de Javier no sabía que su hermano iba a ser santo y que hoy podíamos decir que trata de menospreciar las actuaciones de un futuro santo, pero así es la vida. Las cosas son muy complicadas y la vida da muchas vueltas. Bien, y además dice, se ha terminado el plazo, eran 4 años, del 25 y más 4 son 29, o sea que este no tiene razón. Dura ya 4 años y 7 meses el arrendamiento. Le ha pedido varias veces que lo devuelva. Y al presentar ya la demanda el 4 de septiembre pide que pague lo que debe, que le debía parte de un año, casi año y medio del arrendamiento, que él estima en 80 florines. Bien, el 29 de octubre la Real Corte hace una contestación, o mejor dicho, Juan de Orbaizeta presenta una contestación dilatoria. Dice que no quiere pleitear,
que devolverá los molinos en febrero, pero sigue manteniéndose en su posición inicial. Es decir, me falta un año, solamente llevo 3 años y medio. Ahora, ¿qué pasa con los 4 alcaldes de Cortes que no saben sumar 25 más 4, 29 y no 30? Eso lo dejo en interrogante, es decir, son cosas de la vida. ¿Y cuál es el final del pleito de Juan de Orbaizeta? Por fin, el 7 de febrero de 1530, Miguel de Javier, apoyado por el fiscal, consigue un mandato de la corte para que Juan de Orbaizeta devuelva el arrendamiento, que lo ha disfrutado más de 4 años. Aquí la Real Corte sabe sumar. Y Miguel de Javier está legitimado para reclamarlo como heredero de María de Azpilicueta. Es decir, no es un don nadie, puede hacerlo, etc. El 9 de febrero, 2 días después, el procurador de Juan de Orbaizeta presenta un papel y dice que su parte es contento de dejar el dicho molino. Es decir, se allana. Y el 9 de marzo la Corte condena, no es propiamente una sentencia, pero es una decisión de la Corte que condena a devolver el molino a Miguel de Javier, y para averiguar las cuentas, de común acuerdo las dos partes, con las dos partes, designa a Juan de Ureta para que haga las cuentas. Juan de Ureta es el propietario de la otra mitad, el señor de Ureta, Juan de Ayala. Bien, así termina, y después, 4 años después, hay un pleito entre los dueños de los molinos y la villa de Burgaite. Planteado este pleito por los dueños del molino viejo, Miguel de Javier y Martín de Ayala, señor de Ureta, por matrimonio con la hija de Gracián de Ripalda. ¿Por qué presentan el pleito? Porque la villa está haciendo un molino más abajo del suyo. Es decir, aquí tenemos el molino, el canal de desagüe, la continuidad por la regata del Ansovi. No sabemos si fue en este tramo o cuando se junta con otra regata posterior. No sabemos exactamente dónde la villa estaba empezando a hacer otro molino. ¿Y qué razones tiene la villa para hacer el molino y para defenderse en los tribunales? Pues que el molino nuevo está a 2 tiros de ballesta, es decir, lo suficientemente alejado del molino viejo, y no se hace represa ni perjuicio al molino de los demandantes. Además, los de la villa son francos, es decir, son libres, no deben pecha a nadie, y por lo tanto, es decir, somos libres de hacer el molino donde queremos, porque somos un municipio con plena autonomía, traducido a lenguaje actual. Además dicen, la acequia del molino viejo es muy larga, 1/4 de legua, se quedan un poco cortos. Y en los inviernos se hiela y la nieve la ciega, entonces el molino no puede funcionar. Además, el 8 de septiembre viene mucha gente al pueblo, y el molino viejo es incapaz de satisfacer las necesidades de molienda para dar de comer a toda esa gente, a todos los peregrinos que vienen a la fiesta de la Virgen de Roncesvalles. Y llegan incluso a decir algo que yo no puedo atestiguar si es verdadero o falso. Cerca del molino nuevo hay una fuente de agua caliente que impedirá que se hiele la acequia nueva y el molino seguirá funcionando. Eso podéis decirme vosotros si hay por ahí una fuente de agua caliente o no la hay. Pero bueno, es lo que dicen. Y además dicen, el molino viejo era realengo. Es decir, esto es una advertencia a sus oponentes. Oiga, que podemos seguir el pleito por la vía de decir que esto es un molino realengo y vosotros lo habéis usurpado. Es decir, como veis, se van lanzando pedradas en una y en otra dirección para defender la posición. Eso lo hace todo el mundo. Y además aducen, le saca hecho un molino en contra del señor de Zabaleta, que tenía el monopolio en Lesaca. Pues lo han hecho nosotros también. Bien, las razones de los dueños del molino antiguo. El
luego un molino está en el mismo término y en el mismo río. El agua del molino viejo pierde por ello su salto y caída. Pues probablemente pudo ser así. Es decir, depende de dónde estuviera, depende de la cota de la presa, porque si la cota era muy alta, pues evidentemente eso anegaba la salida de agua del molino viejo. Y además dicen, han atentado a armar un molino, es decir, se han lanzado a la política de hechos consumados por su parte, a abrir acequias, a hacer paredes, obras, etc. Y dicen, mi molino es un molino, nuestro molino es un molino realengo, siempre se ha usado por los vecinos. No se puede hacer en la villa otro molino por ello, según fuero y ley de este reino. La villa pide seguir las obras y ofrece a los demandantes que si no tiene razón deshará las obras y pierde el pleito, pero al final la villa desiste. ¿Por qué? Pues porque iba a perder el pleito, por esa norma que he citado antes y que vuelvo a poner ahora. Es decir, si se levanta un molino nuevo más abajo de un molino antiguo, se tirará la cesta de mimbres. Si el agua vuelve a la rueda antigua, habrá que destruir el molino nuevo. Es decir, cuando en un proceso del siglo XVI al siglo XIX no hay sentencia, eso quiere decir o que se ha llegado a un acuerdo o que alguna de las partes ha desistido de seguir haciendo actuaciones. Y todo indica que la villa del Burguete prefirió allanarse y retirar la construcción de ese molino. Y esto es más o menos lo que yo puedo decir sobre el molino del Burguete, además de agradecer que se me haya invitado y por haber disfrutado de este rato hablando de historia. Y en la medida en que pueda, pues yo contestaré a cualquier pregunta. Y si no sé, pues diré tranquilamente que no tengo ni idea. Lo que hemos visto es que la importancia que tenga un molino y un pueblo. Hombre, es que hoy compramos la harina en el supermercado y los panes ya los tenemos hechos por panificadoras. Pero yo recuerdo cuando era pequeño en mi pueblo, en función del trigo que tú entregabas, tenías unos vales y ibas al horno cooperativo y te daban el pan. Es decir, ningún pueblo estaba sin molino y sin su horno. En la montaña eran más frecuentes los hornos personales o familiares, pero el alimento del pan, que hoy en día apenas tomamos porque dicen que engorda o que no tiene tal, etc., pues era un alimento sustancial. Y molino y chapitel, porque hay que pensar que en Burguete no se cultivaría mucho trigo, pero sí se importaría, y el comercio de ese trigo estaba tasado y regulado por el rey, que controlaba la venta, el almacenaje y la venta del trigo y luego la molienda. Lo que decían de la fuente caliente es cierta. Hay una zona más al oeste, una regata, más lejos del polígono ganadero, del Sobi, pues que tiene una zona que a principios de siglo, hasta que se hicieron los lavaderos, se utilizaba como para lavar la ropa porque el agua, no sé si hay un manantial, pero sí que se iba a esa zona precisamente porque el agua era más templada. Que en invierno a la hora de lavar, pues a lo mejor decían verdad, no lo sé, pero y no sé si realmente la presa cogía aguas de esa otra regata, porque ya no es el Ansoqui, ¿no? No sé. Y como no ha quedado ningún resto de ese presumible molino en construcción, Yo
curiosidad también, has hecho mención a la paz que firmaron los agramonteses y los belmonteses en Aoiz. Sí. Y bueno, pues el origen del escudo de Aoiz y del título de villa es precisamente esa paz, que hicieron en la ermita de San Román de Aoiz, y ahí clavaron las dos espadas. Hoy en día el escudo de Aoiz son dos espadas. De los belmonteses y la espada de los agramonteses para abajo el signo de paz. No duró mucho la paz firmada, pero siempre fue un referente, y sobre todo en este reparto de cargos da la impresión de que cuando las aguas no iban excesivamente turbias se atendía a ese principio de reparto. En el Cabildo de la Catedral de Pamplona, cuando precisamente le ofrecen un cargo de canónigo a San Francisco Javier para que no se vaya con ese destalentado y esa especie de loco que es Ignacio de Loyola, que es el último intento de la familia, pues en ese momento está en pleno vigor el reparto de cargos entre agramonteses y belmonteses en el Cabildo de Pamplona, que puede ser resultado de esta tregua de Aoiz. De la documentación revisada y trabajada y estudiada, ¿sabes si había molinos otros por la zona? ¿No sería único el de Burguete, o sí? No, yo creo que no sería el único, ¿eh? Yo creo que no. Otra cosa es qué capacidades tendría, ¿no? Pero no puedo decir. Hombre, para mí ha sido una sorpresa este molino, las dimensiones que tiene y la obra de ingeniería que supone para el siglo XII. Y las discusiones, por eso digo, era una cosa grande. Pues si no hay más preguntas, agradecer a Luis Javier por la charla que nos ha dado, muy didáctica, muy bien explicada. Agradecerle también el trabajo y... Para mí ha sido un placer. Muy bien.